del doctor Francisco Cervantes Pérez, rector de la Universidad Abierta y a Distancia de México, les agradecemos su asistencia a todos nuestros colaboradores, estudiantes y docentes que se encuentran aquí presentes. Hacemos de su conocimiento que la Universidad Abierta y a Distancia de México transmite vía web esta conferencia a través de la herramienta Blackboard Collaborate. A nuestros asistentes por este medio les damos la bienvenida. Igualmente le damos la bienvenida a los estudiantes y docentes que nos acompañan a distancia por medio de la transmisión vía web que se lleva a cabo en tiempo real. Les recordamos que estaremos atentos a sus comentarios y que sus dudas serán consideradas al final de la conferencia. Agradecemos también al doctor Fernando Gamboa, catedrático distinguido de la Universidad Nacional Autónoma de México, por su asistencia y por acompañarnos en este evento. Asimismo, le damos las gracias a la maestra Susana Sosa Silva, secretaria general de esta universidad, por presidir este evento. Doctor en Comunicación. Daniel Peraya es profesor honorario de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra, en donde labora desde 1986. Sus trabajos e investigaciones se han desarrollado alrededor de la comunicación educativa mediada por la tecnología, en particular en el marco de sistemas educativos universitarios parcial o completamente a distancia, área en la que ha coordinado múltiples proyectos europeos. Entre 1975 y 1985 dirigió el Centro Audiovisual Pedagógico de la Escuela Normal Superior de la Universidad de Dakar. Desde 1990 participa activamente en el desarrollo de la educación a distancia en Suiza, así como en el proyecto federal Campus Virtual Suizo. Hasta 2015 fue responsable de la coordinación del Máster MALT, Maestría en Ciencias en Tecnologías de Aprendizaje y Enseñanza, la dirección del programa de formación continua en diseño y desarrollo de proyectos en e-learning, además de responsable de la participación de TECFA en el programa Acredite. Hoy en día es investigador del Centro Interuniversitario en la Profesión Docente, además de investigador internacional y miembro del grupo de estudios sobre la mediación del saber por la Universidad Católica de Louvain. Pido un aplauso para ceder la palabra a nuestro distinguido ponente, el doctor Daniel Peraya. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Yo soy muy feliz de estar aquí con usted. Bon, je vais vous parler. Les voy a hablar d'un projet de recherche de un proyecto de investigación europeo sur des dispositifs de formation sobre dispositivos de formación o escenarios de formación qui sont propres aux universités traditionnelles présentielles, que vienen de las universidades tradicionales presenciales, mais qui commencent à mettre une partie de leurs activités pédagogiques à distance. pero que empiezan a instrumentar una parte de sus actividades pedagógicas a distancia. C'est ce qu'on appelle chez nous Es lo que nosotros llamamos des dispositifs hybrides de formation. espacios de formación híbridos. La siguiente, por favor. Alors, la première chose, Lo primero c'est la définition de ce que c'est qu'un dispositif. Lo primero que queremos decir es qué es la definición de un dispositivo. Avec Fernando, on a beaucoup discuté de la traduction du mot. Hemos estado discutiendo la traducción de la palabra porque en español dispositivo tiene otro significado. Fondamentalement, un dispositif, Fundamentalmente, un dispositivo, cuando hablamos de un dispositivo,
c'est un ensemble de ressources matérielles, humaines, Es todo el conjunto de recursos materiales y humanos qui sont organisées en vue d'un objectif particulier. que se organizan alrededor de un objetivo particular. Et donc un dispositif de formation pour nous, Y por lo tanto, un dispositivo de formación para nosotros c'est vraiment à la fois des ressources pédagogiques, des ressources matérielles, des ressources humaines, involucra los recursos materiales, los recursos humanos, los contenidos, les acteurs, les gens qui travaillent, les enseignants, los actores que están involucrados, los profesores, los alumnos, toutes les technologies qu'on peut intégrer dans un dispositif de formation. toda la tecnología que podemos estar integrando. Et ce qui est très particulier dans un dispositif, Y lo que es muy particular en un dispositivo c'est que le dispositif a pour effet es que el dispositivo tiene como efecto de modifier le comportement des gens. modificar el comportamiento de la gente. Ça veut dire que l'apprenant change sa façon d'apprendre, Quiere decir que el estudiante cambia su manera de estudiar, que l'étudiant et l'apprenant changent, l'apprenant et l'enseignant changent leur façon de travailler que el estudiante y el profesor cambian su manera de trabajar en fonction des caractéristiques du dispositif. en función de las características de este dispositivo. Alors, hybride, Por otra parte, híbrido, hybride, qu'est-ce que ça veut dire? ¿qué quiere decir híbrido? Ça, c'est une métaphore. Esta es una metáfora. On prend deux choses différentes Tomamos dos cosas diferentes et on en fait une troisième qui est quelque chose de neuf et Y- qui n'est ni la première ni la seconde. y surge una tercera que es diferente y que no es ni la primera ni la segunda. C'est comme un chameau qui a un poil de girafe. Es como un camello que tiene una piel de jirafa. Ce n'est plus une girafe et ce n'est plus un chameau. Ya no es ni un camello ni una jirafa. C'est quelque chose de neuf. Es algo nuevo. Mais en fait, ça n'existe pas. De hecho, esto no existe. Mais la formation hybride, elle existe. Pero la formación híbrida sí. Alors, Más. voilà. Alors la formation hybride, La formación híbrida on peut l'avoir de deux façons différentes. la podemos ver de dos maneras diferentes. On peut l'avoir à partir des formations présentielles classiques La podemos ver a partir de una formación presencial clásica qui progressivement se sont mises à l'auto-formation que poco a poco lleva a la autoformación, et en partie grâce à l'usage d'Internet. en parte gracias al uso de Internet. De l'autre côté, Del otro lado, on peut voir l'hybridation de la part des universités classiques à distance podemos ver este proceso de hibridación desde las universidades típicas a distancia, qui progressivement, souvent, ont intégré des activités présentielles pour garder les étudiants dans la formation. que poco a poco también instrumentan algunas actividades presenciales para mantener a los estudiantes en sus estudios. Ça a donné deux formes d'hybridation différentes. Esto da dos maneras de hacer espacios híbridos diferentes, Ce dont moi je vais parler, parce que c'est mon contexte, de los que yo voy a hablar porque son mi contexto, c'est de ce processus-ci. es del proceso que está a la izquierda. Ça va? ¿Está bien? Alors, on va- Alors, la première chose, c'est Lo primero de, es, pardon. C'est de définir le dispositif hybride. lo primero es definir qué es un espacio de formación híbrido. Alors, les définitions sont là, Las definiciones están a la vista, mais en gros, pero en general, en général, un dispositif hybride, c'est un dispositif qui a un potentiel d'innovation, un dispositivo híbrido se caracteriza porque tiene un potencial de innovación parce que en mettant, il met des choses, il met des activités à distance, porque al mismo tiempo que pone cosas a distancia, et dans une université classique en présence,
Ça, c'est une innovation. Y en una universidad clásica, presencial, hacer esto ya representa una innovación. Mais pour mettre à distance, Pero para poner esto a distancia, on a besoin d'utiliser des technologies. necesitamos las tecnologías. Et ça a toujours été le cas en formation à distance, Y este siempre fue el caso cuando hablamos de educación a distancia. même quand on utilisait simplement le courrier, la correspondance, Cuando lo hacíamos a través del correo. le courrier et les livres, c'est une technologie. El correo y los libros también son una tecnología. Alors, ce qu'il faut imaginer, Lo que tenemos que imaginar c'est que le niveau d'innovation d'un dispositif es que el nivel de innovación de un dispositivo dépend de beaucoup de choses. depende de varias cosas. Ça dépend de la conception qu'ont les enseignants, Depende de la posición y cómo los profesores ven estos dispositivos. ça dépend du niveau de technologie qu'on peut utiliser. Depende del nivel tecnológico que podemos involucrar o utilizar. Il y a des gens qui utilisent un niveau relativement d'initiation des technologies. Hay gentes que utilizan un uso básico de las tecnologías Il y a des gens qui sont plus experts. y hay otras personas que tienen un mayor conocimiento y un mayor dominio. Et donc tout ça fait qu'on a des dispositifs hybrides différents. Y todo esto genera que tengamos dispositivos o espacios de formación híbridos diferentes. Alors, ce qu'il faut dans un dispositif de formation hybride, parce qu'on utilise la technologie, Lo que sucede en un espacio de formación híbrido, dado que utilizamos la tecnología, l'enseignant a une idée de ce qu'il veut faire, el profesor tiene una idea de lo que quiere hacer, de lo que quiere enseñar, mais le véritable dispositif, ce qui arrive vraiment, c'est quand le dispositif est utilisé par des apprenants. pero lo que sucede con estos dispositivos es que en realidad todo lo que el profesor hace al final es utilizado por sus estudiantes. Ça veut dire que l'enseignant peut prévoir quelque chose, Quiere decir que el profesor puede diseñar o pretender hacer algo, mais que le dispositif réel est peut-être différent de ce que l'enseignant a prévu. pero la experiencia final real es diferente de lo que originalmente se había planeado. Ok? Alors, la première chose, parce qu'on met à distance, Lo primero, dado que estamos poniendo cosas a distancia, on doit mettre dans une forme technique des contenus debemos poner en algún formato tecnológico los contenidos et tout ce dont on a besoin pour faire apprendre. y todo lo que necesitamos para que los estudiantes puedan efectivamente aprender. Et donc, on doit mettre en média, dans la technologie, déjà toutes les fonctions générales d'un système d'apprentissage. Y entonces debemos de encontrar los medios para poner todas las funciones generales que hay en un sistema de aprendizaje mediadas por estas tecnologías. Pour enseigner, Para enseñar, de quoi a-t-on besoin? ¿de qué es lo que necesitamos? On a besoin de donner de l'information aux étudiants. Necesitamos dar a los estudiantes información. Pour ça, les technologies sont très importantes parce qu'on a accès à une quantité d'informations. Para ello, por supuesto, las tecnologías tienen un rol muy importante porque nos permiten dar enormes cantidades de información a nuestros estudiantes. Pour enseigner, pour apprendre, un étudiant a besoin de produire. Pero también para poder enseñar algo a los estudiantes, ellos tienen necesidad de poder producir. Pour produire, aujourd'hui, on a des tas d'outils technologiques Para producir, hoy tenemos muchas herramientas qui permettent d'écrire du texte ou bien de faire des images, que permiten que hagan textos, imágenes, vidéos. videos, mapas mentales, etc. On peut faire tout ça individuellement ou collaborativement. Podemos hacer esto ya sea individualmente, ya sea de manera colaborativa.
Toutes les technologies nous permettent d'accompagner, de soutenir les apprenants. Todas las tecnologías también nos permiten acompañar, apoyar a nuestros estudiantes. Ces technologies permettent aux enseignants d'être présents à distance. Estas tecnologías le permiten al profesor permanecer o estar presente aún a la distancia. C'est par exemple les visioconférences, etc. Por ejemplo, las web conferences o las videoconferencias o lo que estamos haciendo hoy. On sait que pour apprendre, Sabemos que para aprender on n'apprend pas tout seul, no aprendemos solos, mais que l'apprentissage, c'est une activité sociale sino que el aprendizaje es una actividad social et qui s'apprend dans l'interaction avec, qui se fait dans l'interaction avec des autres. y que el aprendizaje se da en la interacción con otros. Tous les dispositifs de réseaux sociaux, par exemple, Todas las tecnologías que existen para redes sociales, por ejemplo, vont dans cette direction van en esta dirección et utilisent les technologies. y utilizan las tecnologías. Avec l'interaction sociale, Con la interacción social on a la présence sociale también tenemos la presencia social, qui est très importante pour un étudiant à distance qui se sent souvent très isolé. que es muy importante para los estudiantes a distancia, quienes con frecuencia se sienten aislados. Et on a aujourd'hui des tas de technologies Hoy tenemos muchas tecnologías qui permettent à un apprenant que le permiten a un profesor, a un estudiante, de savoir qui est connecté en même temps que lui, saber quién está conectado al mismo tiempo que él, de lui parler directement à travers des systèmes de... hablarle directamente a través de la plataforma o de otras tecnologías. Après ça, de quoi a-t-on encore besoin pour faire apprendre nos étudiants? ¿Qué más necesitamos para que nuestros estudiantes aprendan? Ben, on a besoin de les évaluer. Necesitamos evaluarlos. On a aujourd'hui des tas de dispositifs informatiques ou informatisés qui permettent d'évaluer. Tenemos hoy una gran cantidad de dispositivos tecnológicos que nos permiten hacer diferentes evaluaciones a nuestros estudiantes. Les questionnaires à choix multiples. Los cuestionarios de opción múltiple. Ben, on a besoin d'organiser les étudiants. También necesitamos organizar nuestras sesiones y organizar los estudiantes. Et donc, on a besoin d'outils pour gérer, pour organiser les étudiants, les dossiers scolaires, les notes. De modo que también requerimos de sistemas que permitan hacer toda la gestión y toda la administración de los estudiantes, de sus trabajos, de sus tareas, de sus calificaciones, etc. Et c'est vrai que l'informatique est entrée dans les écoles par la gestion d'abord. Y es cierto que, de hecho, la informática o el cómputo entró a las escuelas primero por ahí, por la administración. Et la dernière chose dont les étudiants ont besoin, Y lo último que es necesario para los estudiantes c'est de pouvoir développer une pensée méta-réflexive. es poder desarrollar un pensamiento metarreflexivo. On pense beaucoup aujourd'hui que une bonne façon pour un apprenant d'apprendre, Hoy se piensa que una buena manera para que un estudiante aprenda c'est de comprendre comment lui-même il apprend. es comprender cómo aprende él mismo, poder estudiar cómo uno mismo resuelve las cosas, cómo uno logra avanzar en el conocimiento. Et c'est ce qui lui permet le mieux de réguler Y es lo que mejor le permite regular su propio aprendizaje. et donc de l'amener vers l'autonomie. Y ahí, y por ese camino, ir cada vez más hacia la autonomía. On voit, peut-être ça marche. Ah oui, ça c'est super. Alors, la chose qui est importante, c'est que l'innovation, il faut savoir que l'innovation est quelque chose de relatif. Lo que hay que tener presente, sin embargo, es entender que las innovaciones siempre son relativas y efímeras. Ce qui est innovant pour moi aujourd'hui, Que lo que hoy puede parecer innovador, demain ne le sera sans doute plus. mañana ya no lo será. Que ce qui est innovant pour moi aujourd'hui ne l'est peut-être pas pour vous. Y que lo que para alguien hoy es innovador, para otra persona puede no serlo. Ça veut dire que l'innovation au départ est toujours contextuelle. Quiere decir que la innovación siempre está ligada a un contexto.
ce que je vais vous montrer, c'était important de montrer ça, Era muy importante hablar de esto parce que ça donne un cadre général pour expliquer la recherche. porque da un marco general en el cual puedo explicar mi investigación. Le projet dont je vais vous parler, El proyecto del que les voy a hablar c'est un projet qui a réuni 6 universités, es un proyecto que reunió a 6 universidades europeas qui avait 2 objectifs. que tenía 2 objetivos. Le premier, El primero c'était de décrire era describir la grande diversité de dispositifs mis en œuvre dans les universités, los diferentes tipos de espacios de aprendizaje que se estaban llevando a cabo o se estaban instrumentando en las universidades que participaban. et de voir si, à travers la diversité, on pouvait distinguer des configurations particulières. Y ver si a través de estudiar toda esta gran diversidad y toda esta variedad de propuestas que se estaban haciendo en las universidades, podían encontrar configuraciones típicas que se repitieran en todas las universidades. L'idée était donc de créer une typologie de dispositifs de formation hybride. Y entonces la idea es generar una tipología de estos espacios de aprendizaje híbridos. Ça, c'était le premier objectif du projet. Esto fue el primer objetivo del proyecto. Le deuxième objectif, La segunda parte, el segundo objetivo, c'était de voir si ce type de dispositif modifiait les conditions d'apprentissage des apprenants. la segunda parte era verificar en qué dimensión o hasta dónde estas diferentes configuraciones modificaban el comportamiento de los profesores y de los estudiantes. Mais ça, c'était l'objectif principal de la recherche. Este segundo era el objetivo principal de la investigación. Mais en termes de recherche, Pero en términos de investigación, si on veut voir quel est l'impact de quelque chose sur quelque chose d'autre, si queremos saber cuál es el impacto de una cosa sobre otra, on a besoin de connaître et de bien définir cette variable externe. tenemos necesidad de primero poder definir las diferentes variables y cómo ellas se pueden combinar. Et on a fait cette typologie Y desarrollamos esta tipología justement parce qu'on devait pouvoir identifier ces variables qui étaient susceptibles d'avoir un impact. justamente porque necesitábamos primero poder identificar las variables que eran susceptibles de posteriormente tener un impacto en el aprendizaje. En termes de recherche, c'est plus facile d'analyser l'impact de quelque chose En términos de investigación, es más sencillo analizar cuál es el impacto de algo sobre otra cosa si on a bien défini ce quelque chose dont on suppose qu'il aura de l'influence. si primero logramos definir qué es eso que vamos a observar sobre lo que queremos evaluar el impacto. Alors, la recherche est une recherche mixte. Esta investigación fue una investigación mixta, tanto cuantitativa como cualitativa. Et aujourd'hui, la majorité des recherches utilisent les deux approches. ¿Qué es lo que pasa con la mayoría de las investigaciones hoy en día? Que utilizan los dos enfoques. On a proposé un premier questionnaire à 174 enseignants. Se aplicó un primer cuestionario a 174 profesores de 22 instituciones diferentes. On a utilisé une approche statistique lourde. Se utilizó un enfoque estadístico difícil, sí, pesado, complejo. Et on est arrivé à 6 dispositifs, 6 configurations différentes. Y se lograron identificar 6 diferentes tipos de estos espacios de formación. Alors, on a continué, on a refait passer à d'autres enseignants et on les a interrogés pour avoir des informations qualitatives. Por otra parte, se hicieron entrevistas con otros colegas, 79 colegas, y con ellos se tuvieron entrevistas semiestructuradas. On a
On a dû valider la typologie. Con ellos se pudo validar la tipología. Et ce n'est qu'après qu'on a pu, en fonction des configurations, analyser les effets particuliers d'une configuration sur l'apprentissage. Y solo entonces se pudo analizar los efectos de las diferentes características de cada uno de estos espacios en el aprendizaje en los estudiantes. On a, pour définir les configurations, Para definir estas diferentes configuraciones, on a défini les grandes caractéristiques d'un dispositif hybride. se definieron las grandes características de estos espacios de aprendizaje híbridos. La première dimension qui a été interrogée, c'est l'organisation en présence et distance. La primera dimensión sobre la cual se preguntó a los profesores era la manera de articular la presencia y las sesiones presenciales y las sesiones a distancia. La deuxième dimension qui a été opérationnalisée, c'est quel type de technologies sont utilisées. La segunda pregunta que se utilizó es qué tipos de tecnologías se estaban utilizando. Lo tradujimos como mediatización. Creemos que otro buen término puede ser instrumentación, cómo las cosas se instrumentaron a través de las tecnologías. La troisième, c'est les effets produits par la technologie. La tercera son qué efectos hay por la tecnología, que se denomina mediación. Chez nous, dans notre culture scientifique, on appelle ça comme ça. Dice, bueno, en nuestra cultura científica eso se le llama mediación, al efecto que tienen las tecnologías en la interacción entre las L'effet personas. peut être cognitif. El efecto puede ser cognitivo, Ça veut dire que j'ai appris quelque chose de différent et autrement. quiere decir que aprendí algo nuevo y de otra manera. Ça peut être un effet dans la façon de travailler. Puede también tener un efecto en la manera en la que trabajamos. Ça peut être un effet plutôt social ou socio-affectif ou socio-relationnel. También puede tener un efecto socioafectivo en la manera como me relaciono con las otras personas. Toutes les communautés d'apprenants travaillent beaucoup sur cet effet relationnel. Todas las comunidades de aprendizaje, de hecho, se interesan a estudiar este efecto de cómo se modifican las relaciones por el hecho de pasar a través de una tecnología. La quatrième dimension, c'est une dimension d'accompagnement. Comment est organisé l'accompagnement dans le dispositif? La cuarta dimensión es una dimensión referida al acompañamiento en la que el interés es cómo se lleva a cabo este acompañamiento a través de las diferentes tecnologías utilizadas. Après, il y a une dimension qui est importante, qui est une dimension de flexibilité, d'ouverture du dispositif. Y la última es una característica muy importante que se refiere a cuánto el dispositivo puede ser adaptado, modificado o reinterpretado por los profesores y los estudiantes. La palabra original era apertura, que tanto el dispositivo está abierto a ser modificada. Lo tradujimos como flexibilidad, pero pueden ser estos términos. Alors, ça, ce sont les. Je vais dire, je ne vais peut-être pas commenter ça, mais c'est simplement pour indiquer comment on a opérationnalisé chacune des dimensions. C'est des exemples. ¿Tú veux que je le fasse vite en espagnol, David? Si tu veux, mais c'est juste pour expliquer comment on a opérationnalisé. Muy rápidamente para ver cómo se operacionalizaron estas dimensiones. Pues la articulación presencia-distancia se refiere a cuánto tiempo se le dedicó a cada una de las dos modalidades, en porcentaje. Cuánto tiempo se le dedicó a actividades presenciales, cuánto tiempo se dedicó a actividades a distancias, cuáles actividades fueron previstas, cuáles diseñó el profesor en cada una de las fases. Era de búsqueda de información, era de procesar información, era de hacer alguna evaluación, era algún enfoque pedagógico, y cómo se sincronizan las actividades que fueron hechas en presencia y a distancia. Y todo esto tiene que ver con esta articulación o con esta dimensión presencia-distancia. Pasamos rápido porque Daniel quiere pasar a lo siguiente. Ça, c'est pour la même chose, si vous voulez. Je Es, vais peut-être juste expliquer ça, par exemple. respecto a la parte de la mediatización, nos va a explicar la parte de los objetos que hay en esta mediatización. Une des choses importantes qui a été opérationnalisée, Una de las cosas más importantes en esta instrumentación
c'est le type de ressources qui est mis en œuvre. Es el tipo de recurso que se utiliza durante las actividades. Est-ce qu'on utilise du texte, de Utilizamos l'animation, de la vidéo? textos, fotos, videos, animación. ¿Qué tipo de recurso es el que se integra? Mais c'est important parce que les connaissances ne sont pas exprimées de la même façon dans chacun de ces médias différents. Y esto es muy importante porque, por supuesto, los conocimientos no se codifican ni se expresan de la misma manera dependiendo la diferencia entre cada uno de estos recursos. Un des aspects importants, c'est la granularité, c'est la taille. Otro aspecto muy importante de estos espacios es la granularidad del dispositivo, es decir, el tamaño, que puede ir desde el diseño de un icono, de una actividad, de una clase o todo el sistema. Et alors quelque chose qui est très important, c'est qui est propriétaire de la source, qui a les droits dessus. Y el último punto que es muy importante es quién es el dueño de este objeto, quién la puede usar y en qué contexto se puede utilizar. Il y a une recherche actuelle à Genève aujourd'hui Hay una investigación actualmente en Ginebra qui cherche à comprendre les besoins des apprenants. que busca entender cuáles son las necesidades de los estudiantes. Et une des demandes des étudiants, Y una de las cosas que más piden los estudiantes c'est de pouvoir écrire sur les documents qu'ils reçoivent. es poder escribir sobre los documentos que nosotros les facilitamos. Donc que les documents soient ouverts Esto quiere decir que los documentos sean abiertos et rééditables. y reeditables. Parce que quand vous lisez un livre, Porque cuando leemos un libro, souvent on écrit dans le livre. con mucha frecuencia anotamos el libro. Et dans les documents des enseignants, dans les documents numériques des enseignants, Y en los documentos digitales que los profesores suelen dar a los ils estudiantes, sont fermés. están cerrados y no tienen esta facilidad. Donc ça c'est très important. Y este tipo de cosas son muy importantes. Voilà. Donc on peut ça c'est toujours les- Todas estas son láminas donde se explicaban cada una de las 6 dimensiones, pero vamos a pasar a la siguiente. Je suppose que la présentation sera disponible pour les gens pour la lire. La presentación está disponible aquí en la universidad y ustedes podrán pasar más despacio por todas estas definiciones. Alors on a au niveau de la recherche, A nivel de la investigación, on avait un questionnaire qui avait 157 items. teníamos un cuestionario con 157 preguntas Et chaque item avait plusieurs modalités. y cada pregunta tenía varias modalidades. C'est donc un questionnaire qui est très long et très difficile à remplir pour les enseignants. Y entonces era un cuestionario muy largo y pesado y difícil de que lo llenaran los profesores. Comme les statisticiens sont toujours un peu magiciens, Como los estadísticos siempre son un poco magos, on a réussi à isoler 14 composantes qui permettent de discriminer les dispositifs. lograron identificar 14 componentes que describen todos los dispositivos. Ça veut dire qu'on a réduit les 174 items Quiere decir que redujeron los 174 preguntas en 14 items principaux. en 14 puntos principales. On a vérifié après que si on interrogeait et si on classait les gens à partir des réponses aux 14 questions, Se pudo verificar después que si uno hacía la clasificación o el análisis de los datos a partir de únicamente estas 14 preguntas, on avait 80% de dispositifs identifiés de la même façon qu'avec les 170. se tenía el 80% de los dispositivos identificados de la misma manera que cuando se respondían las 174 preguntas. Ça veut dire qu'on a pu considérer que les 14 étaient suffisantes pour identifier. Quiere decir que lograron determinar que estos 14 puntos son suficientes para caracterizar e identificar los diferentes espacios de formación. Ce qui est important de dire, c'est que c'est une classification un peu
pas dire sommaire, mais qui perd les détails. Esto, por supuesto, es una clasificación que pierde los detalles, pero que en lo grueso permanece válida. Et c'est pour ça que c'est très important dans la recherche Y es por esto que es muy importante en la investigación d'aller faire des entretiens, d'aller faire des entrevues tener entrevistas, hablar con las personas et de croiser les résultats de l'analyse des entretiens avec les résultats statistiques pour les enrichir. y cruzar los resultados de estas entrevistas con los resultados que se obtienen a partir de la estadística para enriquecer ambos enfoques. Alors, ça, c'est la liste des composantes Esta es la lista de los componentes qui permettent de caractériser les dispositifs. que permite caracterizar cada uno de estos dispositivos o espacios de aprendizaje. Vous voyez qu'il y a des caractéristiques qui sont liées à l'articulation, à l'organisation entre la distance et la présence. Pueden ver que hay algunas características que están ligadas con esta articulación entre presencia y distancia, Il y a des caractéristiques liées à la médiatisation. que hay otros componentes que están ligados a la mediación, a la mediatización o instrumentación, al acompañamiento o a la flexibilidad. Alors, la typologie qu'on a pu extraire, qu'on a pu... La tipología que se pudo construir, identificar, Il y a 6 configurations caractéristiques. hay 6 configuraciones básicas principales. En fait, il y en a 7, De hecho, son 7, mais la 7e, on a l'impression que c'est une configuration qui rassemble tous les cas dont on ne savait rien faire. La séptima, de hecho, es un caso donde cabían todos los otros que no sabían bien cómo ubicar. Oui, ça veut dire que statistiquement, dans la 7e, il n'y a rien qui veut dire quelque chose, quoi. Quiere decir que, de hecho, en este séptimo caso, estadísticamente se tenían datos que no querían decir nada, que se contradecían o que estaban demasiado dispersos. On a gardé 6 De modo que solo se quedaron con las 6 donde sí había coherencia en los datos. On en a 3 Hay 3 qui sont centrés sur le processus d'enseignement. que están centrados en el proceso de enseñanza. Ça veut dire que le point le plus important, c'est ce que fait l'enseignant. Quiere decir que el punto más importante es lo que hace el profesor. On en a 3 autres Hay otros 3 qui sont centrés sur le processus d'apprentissage. que están centrados en el proceso de aprendizaje Et donc, qui s'intéressent plus à comment apprend l'apprenant. y, por lo tanto, están más interesados en entender cómo el estudiante aprende. Si je peux le dire autrement, Si lo puedo decir de otra manera, dans les 3 premiers dispositifs, en los primeros 3 casos, l'enseignant répond à la question « Qu'est-ce que je dois faire ?» el profesor responde a la pregunta ¿qué debo hacer? Et dans la seconde catégorie, Y en la segunda categoría, pour les 3 autres dispositifs, l'enseignant se pose la question para los otros dispositivos, el profesor se hace la pregunta « Qu'est-ce que je dois faire pour que mes apprenants apprennent ?» ¿qué debo hacer para que mis estudiantes aprendan? Et ce n'est pas la même question. Y no es la misma pregunta. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'enquête s'est terminée en 2013-2012. Lo que es importante es saber que bueno, estos cuestionarios se terminaron en 2012, 2013 Et qu'à ce moment-là, on a la moitié des dispositifs qui sont centrés apprentissage, l'autre moitié qui sont centrés enseignement. y en ese momento tenían la mitad de dispositivos que estaban centrados en la enseñanza y la mitad que estaban centrados en el aprendizaje. Et dans les années 2004, Y en 2004 il y avait quasiment 80% des dispositifs de formation qui étaient centrés enseignement. casi el 80% de los dispositivos que se encontraban estaban centrados en la enseñanza. Ça veut dire qu'on peut imaginer qu'en 10 ans, Quiere decir que podemos perfectamente imaginar que en 10 años les enseignants ont progressivement pris conscience los profesores han progresivamente cambiado su actitud, han tomado conciencia que leur vrai métier, c'était de faire apprendre et pas de faire un cours. que su verdadera profesión consiste en hacer que los otros aprendan y no de dar un curso.
Alors, une autre différence importante entre ces deux grandes catégories de dispositifs, Otra diferencia importante entre estas dos categorías de dispositivos c'est que ce qui fait une énorme différence entre eux, lo que hace una gran diferencia entre ellos c'est que dans les dispositifs centrés apprentissage, es que los dispositivos centrados en el aprendizaje, toutes les activités à distance todas las actividades a distancia sont organisées, scénarisées par l'enseignant. están programadas, puestas en una secuencia, establecidas por el docente. Dans les autres dispositifs centrés enseignement, En los otros dispositivos, los que están centrados en la enseñanza, l'enseignant dit « j'ai mis des ressources dans la plateforme, mais el vous en faites profesor ce que vous dice, yo ya puse los materiales en la plataforma, ustedes úsenlos como quieran. Ça veut dire qu'il ne prend pas en charge l'organisation de l'utilisation de ces ressources. Quiere decir que él no se hace responsable de la manera como todos estos recursos van a ser utilizados por los estudiantes. Et ça veut dire qu'ils ne sont pas vraiment intégrés dans Y por lo tanto quiere decir que no están verdaderamente integrados a su curso y a sus secuencias. Alors, on a sur les dispositifs centrés enseignement, Por lo que respecta a los dispositivos que están centrados en la enseñanza, comme d'ailleurs pour tous les dispositifs, como de hecho para todos los dispositivos, on leur a donné un nom qui renvoie à une métaphore. les hemos dado un nombre que de hecho hace pensar en una metáfora. ¿Qué es una metáfora? Parce qu'au début, quand on avait 6 dispositifs, Porque al principio, cuando teníamos los 6 dispositivos, les gens pensaient que le numéro du dispositif la gente pensaba que el número del dispositivo était un critère de qualité. era un criterio de calidad, como si el dispositivo 1 fuera mejor que el dispositivo 2 o todos fueran mejor que el dispositivo 6. Alors, on pense fondamentalement que tous les dispositifs peuvent être utiles dans un certain contexte. Sin embargo, lo que creemos es que todos los dispositivos son válidos y útiles dentro de un contexto preciso. Il faut parfois donner de l'information, A veces hay que dar información, il faut parfois faire collaborer les gens. a veces hay que hacer que colaboren. Et donc, l'idée, c'est pas qu'un dispositif soit meilleur qu'un autre, Y la idea no es que un dispositivo sea mejor que el otro, mais que tous les dispositifs peuvent être intéressants en fonction d'objectifs et d'un contexte donné. sino que todas las posibilidades son interesantes siempre dependiendo de cuáles serán los objetivos. Alors, le premier dispositif, El primer dispositivo on l'a appelé théâtre. lo llamamos el teatro. Je les définirai après. Lo vamos a definir después. Le deuxième, c'est l'écran. El segundo es la pantalla. Le troisième, c'est El tercero es otra cuestión de traducción. Lo tradujimos como casa de huéspedes. Se refiere a estas casas que reciben invitados o reciben huéspedes en algunos cuartos que rentan. En francés es legit, es más corto. En español quedó más largo. alors le rôle principal dans le processus est celui de l'enseignant. El rol principal en estos tres casos lo lleva el profesor. Et les activités, comme j'ai dit tout à l'heure, à distance ne sont pas organisées. Y como dijimos hace un momento, las actividades a distancia no están verdaderamente organizadas o integradas al curso. Alors, dans le premier, En el primer caso, c'est vraiment c'est la métaphore classique de l'amphithéâtre du théâtre. es la metáfora clásica del teatro. C'est un peu comme ici, en fait. Es un poco como ahorita, Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui transmet de l'information. hay alguien que transmite información Et c'est même dans les ressources textuelles, dans les ressources pédagogiques, y aún en los recursos pedagógicos textuales c'est souvent du texte, c'est principalement du texte. es principalmente texto. Dans le deuxième, on l'a appelé l'écran, En el segundo tomamos la pantalla parce qu'en fait, ce sont tous des dispositifs qui utilisent énormément le multimédia
et des animations. Porque son todos aquellos escenarios, aquellos casos donde se usan de manera intensiva recursos multimedia. Et donc, ce sont tous des dispositifs interactifs. Son todos aquellos recursos interactivos que podemos encontrar. Mais visiblement, il y a là un effet de la discipline, Pero ahí hay un efecto de la disciplina, parce que ce sont tous des dispositifs de physiologie, de médecine, porque etc. suelen ser dispositivos de fisiología, de medicina, Et pour lesquels le multimédia est vraiment quelque chose de très important. y para los cuales los recursos multimedia pueden ser muy importantes. Ce qu'on trouve aussi dans ces dispositifs-là, Lo que también se suele encontrar en estos dispositivos de tipo pantalla c'est que les apprenants ont une certaine autonomie dans le choix des méthodes pédagogiques. es que los estudiantes tienen una cierta libertad en cuanto a seleccionar la metodología pedagógica con la que quieren trabajar. Parce que les ressources sont très nombreuses dans le domaine, Dado que los recursos son numerosos, ils peuvent donc choisir les ressources qui leur conviennent le mieux. pueden seleccionar el recurso que les convenga más. Alors, ici, c'est ce fameux gîte, quoi. Esta es la casa de huéspedes. Alors, on a choisi cette métaphore parce qu'il y a, d'abord, le dispositif est un lieu d'accueil. Elegimos esta metáfora porque en primer lugar el dispositivo es un lugar para recibir a la gente Et que d'une part, dans ce dispositif, on utilise énormément d'intervenants externes. y que en estos dispositivos utilizamos a mucha gente que viene de fuera, participa mucha gente que viene de fuera, Et qu'en plus, dans ces dispositifs, on voit apparaître un grand degré d'ouverture et de choix laissé aux étudiants. y además vemos en este tipo de ambientes un margen muy amplio de libertad para los estudiantes. Et ce dispositif est une sorte de dispositif de transition vers les suivants. Este, de hecho, es un espacio de transición hacia los otros dispositivos que vamos a ver a continuación. Alors, on a les dispositifs orientés à apprentissage, Los dispositivos que están centrados en el aprendizaje, l'équipage, El le equipo, métro et el l'écosystème. metro y el ecosistema. Ce qui les caractérise, c'est que le rôle principal est donné à l'étudiant Lo que los caracteriza es que el rol principal lo tiene el estudiante et que les activités à distance sont organisées par le professeur. y que las actividades a distancia están efectivamente integradas y organizadas por el profesor dentro de sus cursos. Alors, ce qui est important dans ce dispositif-là, Lo que es importante en este dispositivo del equipo on voit qu'il est défini par chaque fois les composantes, les numéros renvoient au tableau. Lo que está escrito como componentes es lo que vimos en la lista de los 14 componentes. L'idée principale, c'est l'accent vers une communauté d'apprenants El acento principal está puesto en la creación de comunidades de aprendizaje et que finalement l'enseignant n'est plus celui qui transmet de l'information, mais qui organise en gros les interactions et le travail des étudiants. y que finalmente el profesor ya no es el que transmite el conocimiento, sino es el que se encarga de organizar y moderar las interacciones entre los estudiantes. Et une chose qui est nouvelle, Una cosa que es nueva c'est celle-ci, es esta de los objetivos reflexivos y de interacción social. ça veut dire que l'enseignant, Quiere decir que el profesor, quand il met en place, quand il crée, quand il conçoit son dispositif, cuando diseña este tipo de dispositivos, il a en tête cette idée-là, tiene en mente ya esta idea que la technologie va aider à construire une pensée méta-réflexive. que la tecnología va a ayudar a los estudiantes a crear un pensamiento de tipo metarreflexivo Et que la technologie va aider ce processus à se développer. y que la tecnología va a ayudar a que este proceso se lleve a cabo. Donc, la 5.
voyez toujours les, Pueden ver que en todos permanecen las componentes que aparecieron en la tabla anterior. ce qui est caractéristique, Lo que caracteriza este tipo de dispositivos c'est qu'on a pris le métro parce que le métro est un espace ouvert, tomamos el metro porque el metro es un espacio abierto, et c'est un espace, quand vous entrez dans un métro, vous pouvez aller où vous voulez. pero una vez que uno entra al metro puede ir a donde uno quiera a partir de una estación. Mais que tous les trajets sont balisés normalement de façon importante. Y todos los trayectos están señalizados de manera importante, de manera que uno sabe a dónde se dirige y qué pasos tiene que hacer. Si j'entre là, Si yo entro aquí, je peux suivre la ligne et sortir là, puedo seguir la línea y salir acá, mais j'ai le choix d'arriver là, pero tengo la opción de detenerme aquí d'aller là, puis de repartir là. y después de pour changer. cambiar y volver a cambiar. Donc, je peux choisir tous les trajets que je veux, Yo puedo seleccionar todas las trayectorias que quiera et normalement, ils sont bien expliqués. y normalmente todas están bien señalizadas y bien explicadas. Et donc, c'est un espace qui est à la fois ouvert, Y por lo tanto es un espacio que a la vez que está abierto qui offre des choix à l'apprenant, y que ofrece opciones al estudiante, mais qui par ailleurs est aussi très très bien expliqué. pero por otra parte está muy bien señalizado y guía. Vous savez, l'étudiant normalement ne se perd pas dans la formation. Quiere decir que el estudiante no se pierde en la formación, En fait, c'est une métaphore, pero es una metáfora, parce que je me suis souvent perdu dans le métro. porque yo con frecuencia me pierdo en el metro. Après, il y a le dispositif qui est un écosystème. Finalmente está este dispositivo que es un ecosistema De façon générale, de manera general. c'est le dispositif qui utilise le plus les technologies Es el dispositivo que más tecnología integra et dont les objectifs ou le potentiel y en el que los objetivos y el potencial est globalement le mieux approprié par l'enseignant. es generalmente el más apropiado para el docente. Ça veut dire que l'enseignant exploite au mieux le potentiel, il réalise le potentiel de la technologie. Quiere decir que es cuando los docentes nos damos cuenta del verdadero potencial de la tecnología y lo utilizamos de la mejor manera posible. Alors, alors la question maintenant, parce que La pregunta ahora, la question c'est, la vraie question c'est toujours que peuvent faire les enseignants des travaux des chercheurs. la verdadera pregunta es ¿qué pueden hacer los profesores con estos resultados de la investigación? Que font les gens de terrain, des gens des laboratoires? ¿Qué hacen las gentes que están en el terreno con lo que hicieron las gentes del laboratorio? Alors, la première chose, avec les 14 composants, Lo primero es que con los 14 componentes on a fait un dispositif sur le web. hicimos un portal en la web, un dispositivo en la web. Les enseignants peuvent répondre aux 14 questions Los profesores pueden responder a las 14 preguntas et le dispositif répond au professeur. y el sistema le responde al profesor. Le dispositif que tu as décrit ressemble le plus à tel dispositif. ¿A qué tipo de dispositivo se parece lo que él está haciendo? Et donc, on a des réunions de formation d'enseignants Y entonces podemos tener reuniones de formación de profesores dans lesquelles on travaille en groupe. en las cuales se trabaja en grupo. On met les enseignants qui sont identifiés sur le même type ensemble. Y se ponen los profesores que se identificaron en un mismo tipo de dispositivo juntos Et on leur dit, tiens, est-ce que vous êtes dans le même groupe, mais est-ce que vous faites la même chose? y les dicen, ustedes todos pertenecen a este mismo grupo, pero ¿de verdad hacen las mismas cosas? Et souvent, ils sont dans le même groupe, mais ils ne font pas exactement la même chose. Y con frecuencia, aunque pertenecen al mismo grupo, no hacen exactamente las mismas cosas. Et donc, ils peuvent discuter de comment modifier leur dispositif Y à por lo partir tanto, d'expériences différentes. pueden discutir entre pares cómo modificar sus dispositivos a partir de lo que los otros están haciendo. On peut aussi leur dire, mais est-ce que vous pensiez que vous faisiez ça?
es que, y también les pueden preguntar, ¿ustedes ya se habían dado cuenta que esto es lo que hacían? Et donc, leur dit, mais si vous vouliez changer, qu'est-ce que vous pourriez faire? Y entonces les pueden preguntar, y si quisieran cambiar, ¿qué cosas tendrían que hacer? Et donc, c'est vraiment comme, au fond, les expériences d'entretien, de confrontation, qu'on appelle des entretiens de confrontation. Y es un poco entonces como lo que hace este enfoque psicológico de entrevistas de confrontación. On dit, voilà, vous faisiez ça, que faire d'autre? Est-ce que vous êtes content avec ça? Est-ce que vous voulez faire autre chose? Del tipo, aquí está lo que ustedes están haciendo, ¿qué otras cosas quisieran hacer? ¿Qué tendrían que hacer para cambiar? Etcétera. Donc, c'est pas du tout un point de vue prescriptif, c'est pas un jugement. Por lo tanto, no es un punto de vista prescriptivo o no es un juicio, C'est vraiment une vision formative. es verdaderamente una visión formativa. Après, on a fait un site Y después también hicieron un sitio qui est là, que vous pouvez aller voir, que pueden ir a ver et qui décrit tout le projet avec tous les dispositifs. y que describe todo el proyecto con todas las diferentes herramientas que desarrollaron. Et pour chaque dispositif, on a des entrevues et des récits d'enseignants qui racontent leur pratique. Y para cada uno de estos 6 dispositivos tienen testimonios de profesores que describen lo que han aprendido y lo que han hecho con ellos. Et donc, ça rend plus concret, ça rend plus vivant. Y por lo tanto, esto vuelve más vivo y más real y más cercano lo que surgió de análisis estadísticos. Et les configurations sont présentées comme un hypertexte. Las configuraciones se presentan como hipertextos. On a les composantes principales au centre et les composantes secondaires à l'extérieur. Tenemos el componente principal al centro y luego los otros componentes que se van alejando. Et chaque composante est cliquable et on a toute la description et toute la Y cada documentation. componente se puede hacer clic y entonces uno puede ver la descripción y la definición de estos componentes. Voilà, c'est fini. Merci. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a tener un espacio de 5 a 10 minutos para que puedan hacer algunas preguntas. Por favor, levanten la mano para que les podamos pasar el micrófono. Susana, tú tienes el micrófono. Doctor, muchas gracias por su presentación. Bienvenido a nuestra universidad. Me toca dirigir un área de desarrollo docente y en esa área trabajamos con dispositivos didácticos. Quisiera consultarle si es posible conocer el instrumento que usted refiere en idioma español y nos permitiera intercambiar con usted los resultados de posible aplicación en nuestra universidad. De hecho, el proyecto se hizo a cabo con universidades francófonas. On a eu quelques enseignants. Vaya, un poco es que todo, en este momento todo está en francés, pero quizá pudiera haber un interés de hacer una traducción y llevarla a cabo. Par exemple, j'ai à disposition le questionnaire de Philippe. Por ejemplo, está disponible el último cuestionario, su versión definitiva, Le questionnaire de haut. el largo, de 174 preguntas, Il peut être traduit. y que puede ser traducido, por supuesto, Moi, je peux le. que con mucho gusto lo puede dar. De hecho, yo entiendo el francés, no lo hablo, pero lo entiendo, pero particularmente solicitar su permiso de aplicarlo y adaptarlo a lo que hacemos. Por supuesto. Gracias. Hola. Mi nombre es Daniel, soy comunicólogo y bueno, tengo dos preguntas, si se puede. La primera es acerca de la traducción del término dispositivo.
dispositivo que de alguna manera... Disculpa, es pesado. Es mi culpa nada más. Bueno, es que en lo que se entiende con lo que explicaron y con lo que vimos en los modelitos, y bueno, tengo una confusión y espero que puedan aclarármela. Entiendo el dispositivo desde el término dispositivo como una especie de control que norma ciertas conductas, y creo que de alguna manera lo explicaron así, eso así medio a la Foucaultiana. Y el concepto espacio de formación es un poco diferente. Entonces, pero como lo explicaron al principio como dispositivo, como una serie de elementos estructurados de manera que norman una conducta, me parece que sí va de aquel lado del dispositivo a lo del control, ¿no? Entonces, no sé cómo está visto en la investigación este dispositivo, de manera que sí se pueda traducir como dispositivo. De hecho, el origen del concepto sí viene de Foucault, avec ce caractère de prescription. con este carácter de prescripción y de poner orden. Ce qui s'est passé après, Lo que pasó después c'est que d'une part, en éducation, on a commencé par parler de système de formation, es que por una parte en educación empezamos a hablar de sistemas de educación, qu'avec le développement technologique, on a plutôt parlé de dispositifs à cause de dispositifs technologiques. y que con la llegada de las tecnologías empezamos a hablar de dispositivos tecnológicos, Parce que pour nous, la définition générale, c'est l'organisation de moyens en fonction d'un but. y que de hecho a la base su definición es la organización de ciertos medios para alcanzar un objetivo. Et que c'est vrai que ce qui nous différencie de la définition de Foucault à l'origine, Y lo que hace la diferencia con la definición de Foucault original c'est qu'en fait, dans nos dispositifs, en fait, dans notre conception, es que de hecho en su definición de dispositivo on pense que l'acteur a un rôle à jouer es que el actor tiene un rol que jugar, no está todo Que- prescrito, et que l'acteur peut modifier y que el actor puede modificar le dispositif. este dispositivo a partir de su uso. Donc l'acteur ne subit pas passivement tout dispositif. El actor no sigue pasivamente el dispositivo, sino que tiene la capacidad de reaccionar y de modificar. Y en esto se distingue con la definición original. Mais c'est vrai qu'en français, le terme est très polyvalent. Pero es cierto que en francés y en español el término es polisémico. Donc, on peut dire qu'à la télévision, chez nous, dans les publicités, De hecho, en Francia, en la televisión, en la publicidad, on fait de la publicité pour des médicaments, hacen publicidad de medicamentos et on dit, la dernière phrase, y la última frase siempre es: attention, ceci est un dispositif médical. cuidado, este es un dispositivo médico. Donc, Bueno, y la otra pregunta va igual en el sentido de la metodología que utilizaron. Entiendo muy bien y para mí es como bastante claro que se ocupen metáforas, porque estamos acostumbrados muchas veces a hablar sobre el vacío de los conceptos en abstracto. Cuando metaforizamos, concretizamos lo que estamos diciendo. Sin embargo, ¿qué tanto cabe el hacer metáforas y descripciones, símbolos y de un mundo para otro mundo? Me refiero al mundo de la virtualidad y las tecnologías, que tiene otra configuración. Yo creo, desde mi punto de vista muy personal, que este mundo bueno, creo que este mundo y las cosas, los símbolos que lo conforman, está desapareciendo, y el hacer metáforas de lo que existió de alguna otra manera en otro tiempo
pues ya no existe en este mundo de la virtualidad. D'abord, pour nous, la métaphore est importante Primero, la metáfora es importante parce que c'est toujours une façon de caractériser quelque chose porque siempre permite caracterizar algo, de nouveau à partir de quelque algo chose qu'on nuevo, sait déjà. justamente a partir de algo que ya conocemos. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de littérature sur l'importance de la métaphore comme processus cognitif. Y hay mucha literatura alrededor de la importancia de la metáfora como un soporte para el proceso cognitivo. Donc ça, c'est donc a priori, moi j'aime bien les métaphores. Y entonces, a priori, les gustan las metáforas, la idea de usar metáforas. Mais la métaphore, ça ne met en évidence qu'une certaine partie des choses. Pero la metáfora obligadamente solo pone en relieve, solo muestra una parte de lo que tú quieres mostrar, de lo que tú quieres transmitir. Après, une autre raison qu'on avait, c'était qu'on ne voulait vraiment pas avoir des numéros pour les dispositifs et pas un classement au final. Y la otra cosa es que para ellos era muy importante no tener una lista de escenarios numerados y que eso diera cualquier sensación de que uno era antes que el otro, lo que no es así. On ne voulait pas que ce soit classé en ranking. En fait. Sí, no querían que fuera un ranking, quisieran que fuera 2, 3, 4, que eso indicara cualquier orden que no existe. Alors c'est vrai que la métaphore est facile pour que les gens s'accrochent à quelque chose de concret. Es cierto que es fácil que a través de una metáfora uno pueda entender y captar el sentido de algo, Mais c'est vrai qu'on peut faire des métaphores qu'avec ce qu'on connaît aujourd'hui. pero es cierto que uno solo puede hacer metáforas con lo que ya se conoce. Donc, voilà. Donc je pense que sur le fond, il y a plein de raisons. C'est difficile de faire des métaphores avec des choses qui n'existent pas encore. Entonces, tu pregunta es muy válida, pero no sería posible hacer estas metáforas sobre cosas sobre las que no hay un consenso general de qué quieren decir esos números. Puisque le principe de la métaphore, c'est comprendre quelque chose qu'on ne comprend pas bien avec quelque chose qu'on sait déjà. Dado que el principio de la metáfora es entender algo que no conocemos a partir de algo que entendemos. Merci beaucoup. Buenos días. Buenos días. Me llamo Berenice. Bueno, yo tengo quisiera que profundizara. Bueno, al principio de su presentación habló de la modificación de la conducta de los actores de estos procesos de aprendizaje en los ambientes híbridos. Aquí en México, a estos escenarios les decimos ambientes híbridos, ambientes mixtos. Bueno, me gustaría que profundizara a partir de los docentes en Francia tienen un pensamiento cartesiano y la didáctica, el proceso didáctico de los profesores se articula a partir de este pensamiento cartesiano. ¿Cuál ha sido el cambio de conducta, de hacer docencia de los docentes que se integran a estos ambientes híbridos, o a estos ecosistemas, o a estos dispositivos híbridos? Porque no profundizó mucho al respecto en su presentación. Gracias. El primer cambio c'est de se préoccuper plus de l'apprenant que de l'élève. es preocuparse más por el estudiante que por él mismo.
Et ça, les changements sont de l'ordre de l'identité professionnelle. Y después de eso, los verdaderos cambios vienen más en la identidad profesional Et de la formation professionnelle. y de la formación profesional. Ça veut dire qu'au fond, on peut voir des changements sur des échelles de professionnalisation. Quiere decir que de hecho se pueden ver los cambios, se pueden apreciar cambios a nivel de la formación de los profesionales. Et donc, ça joue vraisemblablement, les résultats qu'on a sont sur leur auto-efficacité, Y entonces los resultados que se tienen están alrededor de su eficiencia, sur un meilleur sentiment de compétence, sobre que se sienten más competentes en nuestra nueva era, et puis vraisemblablement dans la mise en œuvre de dispositifs, dans la mise en œuvre de choses qu'ils n'avaient jamais fait avant. y después en la articulación o la puesta en marcha de cosas que nunca habían hecho antes. Cela dit, Dicho esto, la plus grande difficulté qui nous lie, la dificultad más grande que hay c'est que à la fois ça prend énormément de temps es que este cambio toma mucho tiempo et que tant qu'il n'y a pas, et alors ça c'est un problème tout assez général, c'est que tant que les institutions, donc que le point de vue institutionnel ne soutient pas ça, y mientras las instituciones no tengan un verdadero apoyo para que se dé este cambio, il y a un moment donné où les enseignants disent moi je serai évalué sur ma recherche et pas sur mon enseignement. los profesores dicen, por ejemplo, a mí me evalúan por mi investigación y no por mi docencia. Y entonces, ¿por qué debería yo dedicarle más tiempo a cambiar en esto? Et du coup, parfois, je pense qu'ils préfèrent écrire un article ou faire un projet de recherche que d'investir dans le changement d'activité. Y entonces muchas veces prefieren dedicar su tiempo a escribir artículos o a hacer proyectos de investigación más que a dedicar tiempo a verdaderamente cambiar sus cursos y su manera de llevarlos a cabo. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un changement global Quiere decir que no tendremos un cambio global si on s'attend à ce que ce soit les enseignants qui changent tout seuls. si esperamos a que sean los profesores los que cambien ellos solos primero. Il faut que l'ensemble du système universitaire change. Quiere decir que es todo el sistema universitario el que tiene que cambiar y el que tiene que adaptarse. Et que l'université se dise vraiment qu'est-ce que je peux faire pour améliorer l'enseignement, l'apprentissage, et qu'est-ce que je donne comme moyen aux enseignants pour le faire. Y que la universidad se haga las preguntas del tipo, ¿qué puedo hacer yo para que la enseñanza y el aprendizaje mejore? ¿Y qué le puedo dar a mis docentes para que esto suceda? Donc il faut que les universités acceptent qu'elles sont là pas seulement pour faire de la recherche, mais aussi pour apprendre aux gens à le faire. Y quiere decir que entonces las universidades deben de recuperar esta idea donde no solo estamos para hacer investigación, sino también para hacer docencia y que esta mejore. Peut-être qu'on pourrait dire qu'on est une époque où on demande toujours de faire plus, mieux, avec moins. Estamos en una época donde tenemos que hacer cada vez más y mejor con menos cosas, con menos recursos, Et je pense que c'est une mauvaise stratégie. C'est pas possible. y probablemente sea una mala estrategia. Así no va a ser difícil lograr el cambio. Gracias. Muchísimas gracias por sus preguntas. Voy a ceder la palabra a la maestra Susana Sosa, quien dirigirá unas palabras al doctor por su presentación. La verdad es que creo que se nos pasó rápido la plática. No sé, creo que no se oye bien. Yo creo que no me van a dejar mentir. Creo que es de las conferencias que más largas hemos estado aquí. Agradezco muchísimo el apoyo, primero del doctor Fernando Gamboa, por habernos considerado a la Universidad Abierta a Distancia, en que hoy estuviera con nosotros un gran personaje a nivel mundial. O sea, a lo mejor no se dice así, el doctor Francisco Cervantes Pérez, nuestro rector, cuando tuvo esta plática con el doctor Fernando Gamboa, yo no tenía pues muy claro, porque no tenía el gusto de conocer al doctor Daniel Peraya, pero ustedes lo pueden encontrar. Ha dejado un legajo de investigaciones a nivel mundial en todo el tema de comunicación y el tema
de todo esto de innovación. Yo creo que hoy está compartiendo algo muy importante con nosotros en el sentido de las tendencias. Hace rato preguntaban de las metáforas, que si eran aplicadas o no. Yo creo que esto va a ser un precedente, o ya es un precedente mundial, que quizás vamos a encontrar en muchos libros y que vamos a tener que seguir aplicando en nuestras vidas diarias de aquí a muchos años más. Doctor Daniel, de verdad, muchas gracias. Thank you very much for you stay with us today. And then the name of the University of National University of Learning and Distance Learning in Mexico, Universidad Abierta y a Distancia de México. We appreciate your exposition today with us. Thank you very much. Gracias a todos, lindo día, y la presentación estará a disposición de ustedes en el portal de la universidad. Y obviamente invitarlo, la maestra Conchita y a todos nuestros académicos, no sé si esta parte sí me ayudaba, Fernando, a hacerle una invitación al doctor y pedirle que nos ocupe como una comunidad universitaria, que trabajemos juntos en una investigación de manera conjunta, por favor. Con mucho gusto. Sí, pues,